¿Qué tal? Muy buenos días. Qué gusto saludarles en esta mañana de sábado desde La Posta. En esta mañana me da mucho gusto saludar a este equipo que sábado a sábado estamos comentando, estamos opinando como todos los sábados. Don Armando de la Garza, muy buenos días. Buenos días, mi querido José Lara, transmitiendo desde la capital del acero, Monclova, Coahuila, México. Y bueno, y tenemos un tema bastante interesante, ¿verdad, Carlos Elizondo? Va a ser un tema médico. ¿Cómo andamos en la cuestión de servicios médicos a nivel nacional y qué nos espera para el próximo año? Y bueno, para esto, Carlos Elizondo, pues tenemos un gran invitado que es el doctor Armando Castro, ¿verdad? Buenos días a todos. Claro, es un tema de importancia que a todos nos atañe y que pues ahora tenemos un experto aquí con nosotros, un médico que estuvo en el sector salud nacional por mucho tiempo y que ahora ya jubilado como quiera, tiene un expertise importantísimo que nos va a compartir el día de hoy. Bienvenido, doctor. Bienvenido, doctor Castro, quédese con nosotros porque es un tema desde luego muy interesante. Muchas gracias, buenos días aquí a los tres, Armando, Carlos, y bueno, Julio, gracias por esta invitación y creo que sí, ¿no? Hoy en día vivimos un tema de salud que quizás nos ha generado una cuestión y nos ha generado mucho pánico el pensar en esta pandemia. Sin embargo, la salud es a diario, es una constante situación de la sociedad en todos los países y en todo el mundo, ¿no? Que tenemos que tener estrategias muy bien definidas y muchas veces tenemos que generar una reingeniería de cómo atender nuestra situación en los temas de salud, ¿no? Doctor, hemos visto cómo los presupuestos de los estados, los presupuestos municipales, federales, están prácticamente agotados debido a la pandemia y los temas de vacunación han resultado afectados a nivel nacional, sobre todo en los menores. Eso, ¿cómo se prevé para el 2022 esta falta de vacunación que se ve y se está sintiendo en la mayoría, sobre todo de los niños de hoy, ¿no? Yo quisiera partir de una primicia, ¿no? Primero, entender muy claramente la situación de lo que es el tema de enfermedad, salud, enfermedad. Y en esta situación nosotros tenemos una triada muy claramente, muy bien definida. Y la triada nos determina la gente, el huésped y el medio ambiente. Mientras está en equilibrio, nosotros estamos en salud perfecta. Y la salud la definimos como el equilibrio físico y mental. ¿Por qué lo comento? Porque para poder entender por qué tenemos que generar el tema de la vacunación. Y el primer aspecto de generar nuestro tema de salud nos previene la situación de lo que es la prevención. Hacer las cosas en forma preventiva. Cuando nace la situación del esquema y que empezamos a ver qué nos enferma, virus, bacterias, qué nos enferma, pues lógicamente los traumatismos, todo lo que bien conocemos, pero principalmente vamos a referirnos a los virus, bacterias, específicamente más a los temas virales. Por años, por siglos, la humanidad ha padecido de pandemias, la peste bubónica y muchas enfermedades más que han pasado, la fiebre amarilla. El hombre fue creando como nos pasó ahorita y que todo el mundo ahora sí pudimos ver cómo se creó rápidamente una vacuna ante una pandemia, ante una emergencia de salud a nivel mundial. Así se fue previendo muchas enfermedades y la intención era erradicar las enfermedades. Me voy a enfocar a una que yo creo que es contemporánea y que pudimos ver, todo el mundo pudo ver, la poliomielitis. Si nosotros veíamos una persona en nuestra edad, gente de los 50, 60 años, 70, que él traía un problema de que caminaba chuequito, traía un pie más corto, sabíamos que había padecido una poliomielitis. ¿Sí? Entonces, a nivel mundial se va creando lo que viene siendo la Sabin y va llevando propiamente con un gran descubrimiento cómo frenar a ese virus para que no entrara al organismo. Se inicia desde tiempo y se llega al momento, a los días nacionales de vacunación y era el día mundial para erradicar la poliomielitis. Desde el 86 empezamos a darle gotitas a los niños, ¿saben? Y gotitas, 1, 2, y hacíamos la Semana Nacional de Vacunación. Erradicamos a nivel mundial la poliomielitis. Ese virus desapareció. ¿Por qué? Porque creamos una inmunidad en toda la sociedad, en los grupos de generación. ¿Dónde empezamos? Con el niño. El niño empezamos a vacunar para que el niño fuera creciendo con sus defensas. Me voy a otra enfermedad que fue muy clara aquí en Coahuila, la tuberculosis. Muy propia en el minero, muy propia en la sociedad y muy ligada siempre nosotros, comentando siempre, a la gente con extrema pobreza, con la alimentación baja. Igual entra el micobacterio, genera y desarrolla la tuberculosis.
También el niño se empezó a crear y se empezó a generar poder ayudarle a crear defensas y empezamos con la BCG. O sea, así se fue creando un esquema de vacunación que empezó a atribuir primero al niño. En forma preventiva se destinaban recursos desde la Organización Mundial a los países en desarrollo para darle una protección ante esas enfermedades. Y fuimos viendo que esas enfermedades fueron bajando en su incidencia y en su movilidad y lógicamente en su mortalidad. Esa era la incidencia, porque había presupuesto etiquetado. En esta emergencia de la pandemia, pues todos nos fuimos al tema de prevenir la situación que estábamos pasando en la pandemia. Y hoy en día los esquemas de vacunación han quedado incompletos. ¿Qué pasa cuando queda un esquema incompleto o una generación de niños incompletos que no vacunamos? Que empezamos a abrir otra oportunidad a que ese virus vuelva a circular, vuelva a aparecer. ¿Por qué? Porque dejamos de prevenir, dejamos de frenar a ese virus que anda a circular. Los virus, las bacterias viven con el ser humano, viven en el medio ambiente, están ahí al acecho de cualquier momento entrar y crear la enfermedad. Entonces, por eso esa situación que tú comentas, Armando, ahorita que te haces la pregunta, ¿qué va a pasar? Pues tenemos que rediseñar a que se etiqueten presupuestos muy importantes otra vez, a volver a retomar la situación de los programas de vacunación en el niño y como hoy se ha anunciado en el adulto. ¿Por qué hoy la gran importancia en el adulto y que todos vayamos a ponerle a la influenza? Porque estamos a la par, la influenza, con el que viene ahorita actualmente la enfermedad de la pandemia, ¿no? El coronavirus, que estamos ahí, que estamos así, el COVID. Estamos a la par, por eso ahorita es importante que nos pongamos vacuna para defendernos, pero tenemos que voltear hacia el niño, porque estamos en una sociedad vulnerable a que regresen otras enfermedades que habíamos erradicado. ¿Sí? Entonces es muy importante que los gobiernos, desde nivel mundial, también reviren y se etiqueten recursos a la vacunación y a la prevención. ¿Y hoy no se están etiquetando? Digo, ahorita podemos ver en los sistemas de salud cómo hay deficiencia, cómo no existe ya ahorita actualmente la Semana Nacional de Vacunación. No tenemos ya propiamente esas vacunas. Si vamos a las instituciones, hay vacunas que ya no están apareciendo. Simplemente el tema de la BCG, el tema de la tuberculosis, el tema de la polio, o sea, que tienes que esperar tiempos para volver otra vez. ¿Cuánto estaba muy etiquetado? El niño nace y lleva tales vacunas. El niño a los tantos meses están las vacunas, al tal tiempo los refuerzos. Y estaban a la disposición de todos. Claro. De forma universal, no había necesidad más que de llevar al niño al sector salud y estaban a la disposición de todos. Así es, y recordemos que hubo un tiempo que incluso la cartilla de vacunación era un requisito fundamental para traficar con él, para transitar donde tú quisieras. Entonces era importante, es muy importante que regresemos a esa situación porque estamos abriéndole la oportunidad a que regresen otras enfermedades. A que regresen esas enfermedades que se costó muchos millones de pesos erradicarlas. Doctor, desde tu experiencia y tu perspectiva, este tipo de descuidos, tanto de protección como de acción, como tú lo dices, ¿a cuánto tiempo se reflejan, doctor? Yo creo que esto se puede reflejar a muy corto plazo. O sea, la generación te lo puede llevar quizás a lo mejor a 10 años, a 15 años, 20 años, o cuando mucho, porque al rato vamos a tener que volver a diagnosticar un sarampión. Vamos a tener que volver a diagnosticar una varicela, vamos a tener que volver a diagnosticar rápidamente en lo que tenemos una rubiola o simplemente una polio. Vamos a tener que estar descartando, haciendo un estudio diferencial, otra vez pensando que puede haber una poliomielitis en un niño. Claro. Cuando antes decías, no, ya no, eso por default, el niño se esquema, aquí está completo, no pasa nada, entonces no es polio, tengo que empezar otra enfermedad, un Guillain-Barré, una parálisis de otro tipo. Entonces, pero actualmente, lo primero que tenemos que hacer es, ¿y sus vacunas están listas? En el niño, cuando el niño llegue y trae una parálisis o trae un problemita que su piernita se le durmió, no trae fuerza, ya tengo que pensar también en una poliomielitis. ¿Por qué? Porque tengo que buscarle su esquema de vacunación. Bueno, ¿Sí? y esa se supone que está erradicada. Hay la posibilidad ante la falta de esquemas de vacunación nacionales que esas enfermedades erradicadas pudiesen volver así definitivamente. Sí, porque yo le vuelvo a comentar, o sea, el virus está, o sea, el virus vive con nosotros, o sea, los virus viven con nosotros, las bacterias están en el medio ambiente. No más, hoy en día en el colegio médico, un buen otorrino, un buen amigo, publica de una enfermedad que aparece que no habíamos visto, ¿sí?
que no has visto, o sea, una amigdalitis herpética que teníamos mucho bubónica, o sea, que es diferente. Entonces le empezamos a comentar entre los médicos, se empieza a revisar. Es importante que en la situación de salud vayamos llevando un buen registro para poder retomar. Pero todo esto atribuye al recurso que se etiqueta. Claro. Preocupémonos porque se etiqueten recursos en tema de salud, en la prevención, en los esquemas de vacunación, en eso que tenemos que generar, porque es la vacuna más la hora hombre, más el personal que tiene que generar esta situación. Claro. Por eso las instituciones crearon siempre, y en su departamento, todas las instituciones públicas, como lo comentas, siempre se ha creado el sistema donde está el área de salud preventiva. Claro. Donde se tiene que manejar esta situación, donde cada niño que nace en el hospital, bueno, lo clásico era, iba la enfermera con su termo, nació el hijo de doña Juanita, y o sea, las primeras vacunas. Hay ocasiones que dicen, oiga, no hay, regresen la próxima semana para ver si ya llegó la vacuna. ¿Y los padres ya nos quedamos con una semana, porque muchas de estas vacunas no están en el mercado, son vacunas en el esquema de salud pública. Hasta hace muy poco era el sistema de vacunación nacional, era ejemplo a nivel mundial de la cobertura que se tenía y de la eficacia que tenían en la aplicación de todas las vacunas. Hasta hace un poco más de 3 años, eso era todavía una de las cosas que presumíamos y que era un ejemplo a nivel mundial. Esto ha cambiado en los últimos tiempos por la falta de los medicamentos y por falta de las vacunas en el sector salud. ¿Es así? Sí, definitivamente que sí. Yo creo que nos queda muy claro, ¿no? Muy claro cómo se descobija la situación por cómo se desmantela un esquema que iba creciendo, dándole blindaje a todo. México, ¿cómo se establece? México establece con sistema de salud muy práctico y, como dices tú, muy halagado a nivel mundial con la atención de salud. Hablemos propiamente en cobertura. Uno, la gente que tiene derecho a audiencia por la Constitución, donde obliga al obrero patrón, darle una cobertura a la seguridad. ¿Sí? Igual como la Marina, el Ejército, con toda su infraestructura que tiene que tener y los niveles de atención. Y lo otro, la población abierta. La población que es una población informal o una población que no tiene jornalero, que no tiene un seguro social, que está abierto, que había un esquema, pues un sistema de salud que daba la protección y el blindaje, ¿no? Esto que generó por años y que fue creando el Seguro Popular, modelos extraídos de otros países, que se fue generando en forma híbrida para poder darle cobertura en la atención. Pero ¿qué es lo que más buscábamos? Buscábamos en la situación específicamente de la prevención. La Secretaría de Salud tiene un esquema muy claramente donde determina qué es y qué acciones tenemos que hacer en la prevención de la salud. Y eso lo vimos, ¿no? Entonces lo peleamos también desde el punto de vista. Digo, me tocó ser también diputado y presidir propiamente la Comisión de Salud. Y lo que le pedíamos al secretario era que coordinara propiamente en Coahuila los esquemas de salud, como era el IMSS, ISSSTE, pero además también que la Secretaría de Salud tomara siempre la rienda en los esquemas de acciones preventivas. Okay. El cáncer de mama, el cáncer en el hombre, la aparición, que llevara a los canales endémicos o las causas de enfermedad. ¿De qué se enferma nuestra sociedad? ¿De qué se enferma nuestro niño? ¿De qué se enferma el adulto? ¿De qué se enferma el joven? ¿De qué se enferma la mujer? Entonces, que ahí la salud siempre llevará la batuta con programas hacia adelante. Un paso adelante para poder generar y ayudar y exigir a la institución. Acuérdense que el órgano rector es la Secretaría de Salud. La Secretaría de Salud es el órgano rector para poder hacer las cosas que se tienen que hacer. Y ahí en el tema de la Organización Mundial de la Salud, ahí, ¿qué no depende el gobierno de México de fondos y de estrategias también de la Organización Mundial de la Salud? Ahí no interviene ella cuando ve que en un país los esquemas de vacunación han bajado o se están debilitando. ¿No tiene intervención ahí? Definitivamente que sí, definitivamente que nosotros, todo el mundo, dependemos lógicamente de la estrategia de la Organización Mundial de la Salud. Ya cada uno establecemos también nuestras estrategias propias, ¿no? Cada uno. Y además la Organización Mundial de la Salud te envía o genera contigo, como hoy lo hemos visto, los compromisos más abiertamente que lo vemos, de cómo podemos distribuir las vacunas y qué recomendación te da. La Organización Mundial de la Salud te da las recomendaciones de lo que tú estás poniendo, te audita tu sistema de salud, te lo revisa, te lo dice, pero además también, permíteme, estar revisando los canales endémicos, y a esto nos referimos de qué nos estamos enfermando, para poder nosotros distribuir. México es un país que está ampliamente distribuido con situaciones, como decían un tiempo el maestro Julio Fren, secretario de Salud a nivel nacional,
O sea, México está dividido en dos partes. La parte norte, donde tenemos que atender los problemas de cáncer y otras enfermedades muy modernas, y la parte sur, donde tenemos que atender desnutrición, parasitosis y otras enfermedades. O sea, eso tenemos que tener a la mano. La Organización Mundial lo tiene. En la zona norte abarcamos muy rápido el territorio, le damos cobertura, sobre todo, por ejemplo, los esquemas de vacunación que tenemos que generar. Y tú dices, el esquema de vacunación en el niño aquí está en el 96%, formidable. Te genera un bloque de inmunidad muy bueno. Y te vas al sur por la accesibilidad, por la dificultad de los accesos a los lugares donde tiene comunidades, pues de repente hay lugares donde no había vacunación, no había obtención. Entonces a nosotros nos toca recorrer, me toca conocer afortunadamente, mi primera labor como médico, yo la hago en Ocampo, en el Ejido de la Rosita, y conozco toda la zona de la Rosita, la zona desértica, que es la zona más difícil para nosotros de accesibilidad. Pero son comunidades como Los Llanos, El Guaje, como San Miguel, como Álamos de Márquez, que tienen sistema de salud y que la comunidad está protegida porque hasta allá llega la vacuna, hasta allá llega el sistema de salud. ¿Qué tenemos que hacer? Precisamente, a través de los esquemas, no soltarnos de la mano en referencia a la prevención. Por eso hablaba yo en el inicio de la famosa triada. ¿Cómo tenemos que ayudarle a nosotros, que somos, ahora sí somos el huésped, para que el huésped esté fuerte y el agente causal que va a entrar no nos dañe? Pues primero la prevención. Y una de las cosas es desde que naces, ¿cómo puedes generar tú un sistema de vacunación que te permita? ¿Sí? Por eso tenemos que, ¿quién pone el dedo ahí? El Sistema de Salud Nacional. Si yo como Sistema de Salud Nacional me siento con el resumen de la salud, voy a decir, tengo esta deficiencia, sigo batallando con el esquema, ya se me cayó la cobertura, pues tenemos que dar esas estrategias de cómo bajar, cómo traer y cómo aplicar nuestro recurso, tu impuesto, mi impuesto, en la redistribución de la atención de esto. Porque hoy nos está dando una gran lección la vida, ¿eh? Esta pandemia nos está dando una gran lección. Esta pandemia nos regresó a decirnos qué tenemos que hacer en referencia. ¿Qué fue lo primero que corrimos a hacer? ¿Qué corrió el mundo a hacer en esta pandemia? Buscar una vacuna. Fíjense cómo fue corriendo Lolo a buscar una vacuna. Y cómo poder generar una situación, ahora sí, un modelo de cómo aplicarnos una vacuna. Nosotros hablamos ahorita de que llevamos 2. En Estados Unidos llevan 3. En otros países ya están con el refuerzo. Ya está con otro. Nos mostró de qué teníamos que hacer. No nos dijo hagan más hospitales. Y ahorita andamos buscando medicamentos por si vuelve a aparecer. Ahorita ya andamos buscando otras cosas más. Ventiladores. Nos mostró y nos desnudó. Nos desnudó en la deficiencia en unos lugares de cómo estamos como infraestructura para atender enfermedades de este tipo. Nos desnudó. Nos mostró la realidad. Nos mostró la realidad que nos faltaban camas, hospital, nos mostró la realidad que nos faltaban médicos, nos faltó la situación que nos faltaban capacidad para atender enfermedades de este tipo. O sea, tuvimos que reinventarnos, pero nos mostró una cosa muy clara, que todo el mundo se preocupó. Y si ustedes recuerdan cómo fue la carrera para sacar la primera vacuna y la eficiencia de la vacuna, eso fue lo que nos mostró. Entonces, cuidémonos de muchas enfermedades que fuimos quitando, que nos generó temas de salud. Y que hoy puede regresar. Y que en un cierto momento, si dejamos de cubrir eso, pues van a regresar. La tuberculosis nos costó años y millones de pesos. Millones de pesos atender la tuberculosis. Aquí en Coahuila, el hospital de Rosita, el hospital que estaba, el hospital de salud, era un hospital minero para tuberculosos. Había un piso especial. Y lo atendíamos al tuberculoso y, se empezó la vacuna, empezó esto. Bajó el tema, desapareció. Y ahora después raro encontrar una tuberculosis. ¿Sí? Quienes pudimos diagnosticar un día en nuestra labor como médicos una tuberculosis, era algo formidable, ¿no? Ver una tuberculosis. Pero, tiempo atrás, siglo atrás, la tuberculosis era una enfermedad común. Verla ahí. Entró la vacuna, nos ayudó. La poliomielitis era una situación rarísima diagnosticarla. Lo vimos a los compañeros. Lo veíamos. Ese sí le dio polio. Pero ahorita después de un esquema de vacunación que fue intenso y fue padrísimo. Yo recuerdo en el 86, primer día nacional de vacunación, aquí en la región me toca estar médico pasante. Recuerdo todos los ejidos sale la vacunita en la boca, ¿saben? Entonces era formidable. Dejamos de hacerlo, es una ventana de oportunidad. El virus va a aparecer. Me queda claro que en esta legislatura nuestros diputados van a tener que poner mucha atención en el recurso que van a destinar a la Secretaría de Salud para que no se vaya a perder esto que ya sabemos que ha estado de forma muy deficiente, que no hay vacunas, que no hay esto y que no hay lo otro. Ojalá que
nuestros diputados pongan atención en esto y le den el recurso suficiente y necesario a estos programas indispensables que le pegan primero a los pobres porque son los que están más desprotegidos, y que sí le dediquen el recurso suficiente para que el esquema de vacunación que presumíamos hace apenas unos 3 años vuelva a tener esos niveles de cobertura universal, que todo el mundo esté cubierto y que proteja a todos nuestros niños y evitar que vuelvan enfermedades indeseables que hoy por hoy las damos como desaparecidas. Julio César Lara. No, pues importante esto que das a conocer, y que sobre esto de la salud, sobre la enfermedad y sobre la prevención, no debe de haber partidos políticos, doctor. Claro. Bueno, pues la salida, nos pedimos. Da la salida, mi querido Julio César Lara. Gracias, gracias por acompañarnos, Armando. Es un gusto de veras tenerte. Nos ilustras y aprendemos muchas cosas de veras en materia de salud. No, al contrario, un gusto. Luego hablamos de política. Claro, después hablamos de otros temas, con mucho gusto. Gracias. Deporte, política, turismo con Armando, que es formidable, ¿no? No. Entonces, claro, no, al contrario. Gracias, ¿no? Ya la Aportar un granito de arena en esto creo que es importante. Coincido, creo que no hay partido político y debemos preocuparnos los legisladores en este tema de salud. Debe tener etiquetado así, grandísimo. Debemos estar todos levantando la mano para que lo que es el recurso de salud sea así, grande. Muy bien, un placer como siempre estar con ustedes, Julio, Armando. Pues ya lo vieron ustedes, amigos, este fue con un invitado especial que tuvimos aquí en la mesa de Voz Ciudadana Radio TV, con el doctor Armando Castro, el tema del esquema nacional de vacunación y las debilidades que pueden venir dentro de nuestra niñez si no se aplica. Y bueno, siempre la opinión muy clara, concisa, precisa y maciza de Julio César Lara, Carlos Elizondo y su video Armando Lagarza. Damos las gracias. Nos vemos el próximo sábado. Gracias. Esto es Voz Ciudadana Radio TV.